He estudiado aquí en ESDI la mención de integración multidisciplinaria y me he graduado ahora en el septiembre pasado, y os presentaré un poco lo que es mi proyecto final de grado. Se llama Hipercuriosidad y lo que he hecho es una colección de palabras dedicadas a estudiantes de diseño que recogen experiencias o se aprovechan de experiencias extrauniversitarias de otra gente, o incluso palabras de diseñadores o gente que se dedica al mundo creativo, simplemente para ayudar a la formación del estudiante de diseño. El objetivo principal de Hipercuriosidad es ayudar a la formación de los estudiantes de diseño. A partir de aquí habían muchas maneras de hacerlo y yo lo que decidí fue mostrarles lo que en la universidad muchas veces no tenemos. ¿Y qué es lo que no tenemos muchas veces? Pues la experiencia de gente que ya ha estado ahí fuera y ha estado dando la cara delante de proyectos o delante de situaciones reales de diseño. La documentación fue un poco como todo muy paralelo, porque yo lo que hice es detectar el problema al principio y después buscar como soluciones, pero te das cuenta muchas veces que la solución que tú propones al principio no es buena, y a mí me pasó en este proyecto que el propio target, que eran los estudiantes de diseño, yo hice como pregunté, hice reuniones entre ellos y me di cuenta de que no era necesaria la primera respuesta que yo di a solucionar este problema, y fueron ellos mismos que me dijeron, pues a lo mejor esto no es lo más adecuado para este proyecto, sino que puedes tirar por estas vías. Así que fue como, no documenté y después analicé, sino que fue documentación, análisis, error, documentación, análisis, error. Y es como ir repitiendo lo mismo hasta que encuentras el proyecto o la manera que más te consideras que es la correcta. Yo detecté Hipercuriosidad nace de que yo detecté un problema propio, un problema personal, y es que quería conocer cosas que yo no sabía aplicarlas en el diseño. Entonces me empecé como a plantear qué era todo aquello que no conocíamos y por qué no lo conocíamos. Y a partir de aquí estuve mirando planes de estudio de toda Europa, de todas las universidades y escuelas sobre todo, y me di cuenta que toda Europa enseña de una forma muy concreta, que está determinado por el Plan de Bolonia, y esto implica que nosotros tenemos como una enseñanza muy rígida y no podemos salir de estas paredes, no nos invitan a salir y a conocer cosas que no son propias de nuestro ámbito. Para mí, hipercuriosidad significa llevar la curiosidad al extremo, y de esta forma es una manera de comprender o de aprender distinta a lo que sería dentro de una aula, ¿no? Los perfiles que aparecen en el libro son muy variados, sobre todo perfiles multidisciplinares y gente que se dedica al mundo creativo. El concepto de la gráfica cae en que quería coger una estética académica, entonces cogí la maquetación de una enciclopedia, y como estamos tratando de añadir información a la formación del estudiante, hay como correcciones que no pretendo solucionar yo el mundo académico, pero sí que pretendo ayudar de alguna forma, y por eso lo corrijo de forma manual, porque se vea un poco la diferencia. Claro, esto es un proyecto final de grado, entonces puedes como aprovecharte de algunas formas en tema de colaboraciones, etc. Y lo que hice es buscarme la vida para poder costear este proyecto final. Esto es un prototipo, pero sí que hice el presupuesto real y el imaginario, digamos de alguna forma, para poder comparar o para poder considerar que el proyecto es un caso real. Sobre todo me costó mucho escoger como una temática concreta, llegar al proyecto final es lo que me ha costado más, porque le das mucho al coco de qué voy a hacer, qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero hacer, y al final todo se resume en algo que te pasa en un momento concreto y que dices, vale, pues esto me interesa y es lo que voy a investigar. A partir de aquí hay gente que lo tenía muy claro al principio y hay gente que no. Y cosas que me han costado, sobre todo, es todo lo que no conocía del rollo impresiones. Es un mundo que es como muy amplio y puedes estar investigando muchas cosas, pero tienes que concretar. Concretar es lo difícil. Yo he estudiado integración multidisciplinar, me interesa el gráfico,
sobre todo en cosas gráficas, me ha aportado muchísimo, o incluso aspectos como ordenar toda esta información que tú has cogido de alguna forma. Hacer un índice de tanta información es muy complicado y muchas veces tienes que reestructurar todo el proyecto porque hay un apartado que te lo está haciendo cambiar todo, ¿no? Personalmente me ha aportado muchísimas cosas este proyecto, sobre todo supongo que es porque has estado como mucho tiempo en él, y lo que me ha aportado sobre todo es a saber cómo tengo que afrontar un problema, a no tener miedo a pedir ayuda, sobre todo. Incluso en la presentación final lo comenté, que pedir ayuda es como, o compartir tu proyecto o lo que quieres hacer es algo como muy amplio y la gente te ayuda a decir, vale, pues puedes ir por aquí, puedes ir por allá. Y en otros casos también compartir el proyecto fuera de la escuela es como que te ponen los pies en el suelo y te dicen, vale, pues tienes una buena idea, pero tienes que como calmarte de alguna forma, decir, vale, pues redirige esta cosa o redirige la otra. Sí, es que considero que el proyecto no está acabado del todo. Esto que he entregado es como un prototipo de lo que me gustaría publicar algún día. Yo ahora estoy trabajando sobre todo gráficamente en esta publicación y me gustaría muchísimo publicarla de alguna forma porque creo que hay mucha información que es muy válida para los estudiantes y de verdad que estoy trabajando en ello para que así sea. Yo no tenía una temática concreta al principio, pero como consejo daría que si a ti te gusta algo, aunque no sea de diseño, algo que no sea de algo de una aula, que apuestes por ello, ¿no? Porque al fin y al cabo tú vas a pasar muchas horas en este proyecto y se nota mucho cuando tú estás haciendo o estás trabajando en algo que realmente te gusta o te apasiona. Y al final del proyecto se nota mucho si es algo que tú tocas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy como muy personal, las cosas me las tomo como muy a pecho, de forma muy personal, y esto es algo que a mí me tocaba, ¿no? Y ya me empecé como a formar la historia y por eso he acabado haciendo algo que realmente me gusta. Pero hacer algo que te cuesta no sería una buena opción para hacer el proyecto.